Hay historias que parecen sacadas de una película, pero esta es completamente real. Un hombre millonario, una isla privada, y una lista de nombres poderosos que aún hoy generan preguntas. Este es el caso de Jeffrey Epstein, un escándalo que sacudió al mundo y que muchos creen nunca se contó completo. ¿Quién era Epstein? Jeffrey Epstein fue un financista estadounidense que logró rodearse de personas extremadamente influyentes. Tenía conexiones con políticos, empresarios y celebridades. Se movía en círculos de poder, donde pocos podían entrar. Entre los nombres que se han relacionado con él, aparecen figuras como Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew. Estar relacionado o haber coincidido socialmente con Epstein no significa necesariamente estar involucrado en delitos. Muchos de estos vínculos fueron contactos sociales o eventos públicos. La isla del misterio. Uno de los puntos más oscuros del caso es su isla privada, Little St. James. Un hogar rodeado de lujo, pero también de controversia. Según documentos judiciales, investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas, la isla no era solo una propiedad exclusiva, sino un espacio donde ocurrían actividades ilegales. Se ha denunciado que personas eran llevadas allí en vuelos privados, muchas veces jóvenes, bajo diferentes pretextos. Algunas víctimas afirmaron que, una vez en la isla, eran presionadas o manipuladas para participar en situaciones de abuso. También se habló de una dinámica repetitiva, reclutamiento, traslado y luego silencio. La ubicación aislada jugaba un papel clave, lejos de la supervisión, y con acceso limitado. Era difícil saber qué pasaba realmente dentro. Además, la isla contaba con múltiples estructuras llamativas, incluyendo una edificación con cúpula que ha generado muchas preguntas. Aunque su uso exacto nunca fue aclarado públicamente, con el tiempo, surgieron reportes de visitas de personas influyentes. Sin embargo, es importante aclarar, no todas las personas vinculadas socialmente con Epstein fueron acusadas de delitos. Aún así, el patrón de testimonios comenzó a coincidir en varios puntos. Durante años, todo esto se mantuvo oculto, protegido por el dinero, el poder y el silencio. Pero cuando las víctimas comenzaron a hablar, la historia empezó a romperse, y lo que ocurría en esa isla dejó de ser un secreto. Michael Jackson fue silenciado. A medida que el caso de Jeffrey Epstein salió a la luz, muchas personas comenzaron a conectar historias del pasado, y un nombre volvió a aparecer en medio de teorías y debates: Michael Jackson. Durante años, Michael Jackson fue una de las figuras más famosas del planeta, pero también una de las más polémicas. Enfrentó acusaciones muy graves, juicios mediáticos, y una presión constante que marcó su vida. Sin embargo, con el tiempo, han surgido voces que plantean otra versión. Algunos creen que su historia fue más compleja de lo que se contó, que su imagen fue dañada, y que nunca se mostró todo el contexto. Incluso, en Internet y en ciertos debates, hay quienes dicen que posiblemente fue silenciado, que cuando comenzó a hablar de injusticias, de la industria, y de cómo funcionaba el poder detrás de ella, se convirtió en alguien incómodo. Pero aquí es importante detenerse. No hay pruebas confirmadas de que Michael Jackson haya sido silenciado. Aún así, las teorías siguen creciendo, porque cuando una figura tan grande cae en medio de controversias, las preguntas nunca desaparecen, y en un mundo lleno de secretos, poder y versiones distintas, la línea entre la verdad y lo que la gente cree puede volverse muy difusa. El hombre que sabía demasiado. En medio del caso de Jeffrey Epstein, hubo otro nombre que comenzó a llamar la atención: Jean-Luc Brunel. Brunel era un agente de modelos con conexiones cercanas a Epstein, y fue acusado por varias mujeres de participar en una red de abuso. Durante años, su nombre apareció vinculado al caso, como alguien que podría saber mucho más de lo que se había dicho públicamente. En 2020, fue arrestado en París, y muchos pensaron que, finalmente, saldrían más detalles a la luz. Pero en 2022, todo dio un giro inesperado. Brunel fue encontrado sin vida en su celda. La versión oficial indicó suicidio, pero, como ya había pasado antes en este caso, las dudas no tardaron en aparecer. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿era coincidencia? ¿O alguien que sabía demasiado, ya no podía hablar? En Internet, las teorías crecieron rápidamente. Personas que creen que fue silenciado, que su testimonio habría implicado a figuras importantes. Sin embargo, hasta hoy, no hay pruebas confirmadas de que haya sido asesinado. Las autoridades mantienen la versión oficial. Aún así,
Cuando varias piezas clave de una misma historia terminan de la misma forma, las preguntas se vuelven inevitables. La muerte que desató todas las teorías. En agosto de 2019, el caso de Jeffrey Epstein estaba en su punto más alto. El mundo entero estaba atento, las investigaciones avanzaban, y muchos esperaban que finalmente se revelaran todos los nombres. Pero entonces, todo cambió en una sola noche. Epstein fue encontrado sin vida en su celda, en una cárcel de alta seguridad en Nueva York. La versión oficial fue clara: suicidio. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron las dudas. Se reportó que algunas cámaras de seguridad no funcionaban correctamente, los guardias no realizaron las rondas como estaba previsto. Epstein no estaba bajo vigilancia estricta en ese momento. Detalles que, para muchos, no tenían sentido en un caso tan importante. Y ahí comenzaron las teorías. Algunos creen que Epstein no actuaba solo, y que su muerte evitó que revelara información clave. Otros dicen que fue silenciado, para proteger a personas poderosas. También hay quienes sostienen que tenía información comprometedora, capaz de afectar a figuras influyentes a nivel mundial. Pero hay que dejar algo muy claro: no existe evidencia confirmada de que haya sido asesinado. La investigación oficial concluyó suicidio. Aún así, la combinación de fallas, coincidencias, y el tamaño del escándalo, hicieron que muchas personas no quedaran convencidas. Y hasta hoy, su muerte sigue siendo uno de los puntos más debatidos del caso. Porque cuando alguien con tantos secretos muere de repente, la pregunta no es solo cómo ocurrió, sino qué verdades se fueron con él. Si quieres que investigue más a fondo este tema, escríbelo en los comentarios. Esto fue Historia y Realidades.